Eduardo, hace poco, no tampoco, un mes, yo ni me acuerdo, leí una columna tuya muy interesante en la que hablabas de un momento gramsciano, un poco refiriéndote a un paper que publicó José Palma en el Trimestre Económico, creo que en el año 2020, 2021, en donde utilizaba esa expresión, él para referirse a la socialdemocracia neoliberal, la llamaría él, digamos, la nueva socialdemocracia. El momento gramsciano es esta idea de que hay como algo viejo que no acaba de morir, pero lo nuevo no termina de nacer. Entonces estamos como en un limbo en donde lo viejo trata de reciclarse de manera fallida, de alguna forma. Él hablaba de economía. Él decía, la socialdemocracia no generó la justicia social que prometía. Vos en la nota hablabas de discurso, de narrativa, de expectativa, y hablabas sobre todo de la dirigencia argentina, y si no me equivoco, de la oposición argentina en muchos casos. Entonces vamos a empezar por tu visión, después volveremos a José, pero me interesa ver cómo aplicabas eso y sobre todo qué le criticas, crítica en el sentido constructivo, a la dirigencia argentina. Mira, en primer lugar, lo de Palma me pareció cautivante como título. Viste que uno escribe una columna y le buscas el título periodístico. Así que eso me pareció muy interesante. Y la evocación de Gramsci también, ¿no es cierto? Por un pensador que sigue vigente. Ahora, lo otro es la sensación que tenemos muchos de un fin de época. O como vos escribiste alguna vez, un fin de régimen. El régimen sería lo económico. El fin de época es algo así como que efectivamente se agotan las políticas económicas, se desacredita a los dirigentes. Creo que el kirchnerismo que signó la política argentina en los últimos 15 años está en su fase, digamos, terminal o decadente. Aún te diría que el ensayo de modernización de Macri también tropezó con dificultades, bueno, yo no sé, insuperables, de manera que no hay opciones o no hay, respecto, por ejemplo, del año próximo, una convicción. Vos sabés que la oposición, es decir, el gobierno está muy desacreditado, pero la oposición tampoco tiene el liderazgo que uno pueda decir, no, bueno, acá estamos viendo un dirigente que se encamina. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que la construcción, digamos, de lo nuevo, evidentemente requiere cambiar la mentalidad. Vos has escrito sobre eso, requiere cambiar la mentalidad, y ahí vienen puntos que ya son como lugares comunes, ¿no es cierto? Todos hablamos de que hay que llegar a acuerdos. Mi generación, un poquito menos jóvenes que la tuya, vivimos fascinados por los pactos de la Moncloa, por ejemplo, pero digamos, después sigue la idea de un acuerdo, ¿no es cierto? Vos escribías que a lo mejor menos que un consenso improbable, habría que asegurar una perdurabilidad de las políticas públicas. Pero es interesante porque yo solo había trabajado en una columna en La Nación hace 3 años, 4 años, el hecho que dentro de los mismos gobiernos, los mismos periodos de un partido determinado, las políticas cambian, ¿no es cierto? Entonces ahí no solamente tenemos que garantizar un consenso básico, tenemos que hacer las políticas perdurables y las tenemos que hacer coherentes, ¿no es cierto? Porque si yo analizo, por ejemplo, el gobierno de Macri, vos ves, o de Juntos por el Cambio, vos ves, ¿no es cierto?, un inicio, bueno, con una hoja de ruta de racionalización económica, en fin, de apertura, una cantidad de cosas. Y después hacés todo un ciclo y concluís con cepos, o concluís con incremento de tarifas, o concluís con el dólar atrasado, o concluís con anabólico para el consumo, porque bueno, te toca también el año electoral. Entonces quiero decirte, me parece que se trata de abandonar una inconsistencia, de asumir una consistencia. Y después, a ver, Eduardo, creo que se vuelve a plantear el hecho de que con qué nivel de consenso la Argentina se vuelve gobernable. Y ahí algunas cabezas lúcidas de la oposición, pero yo creo que también del peronismo, están empezando a pensar que un resultado 51-49 no te garantiza nada, porque el país seguiría dividido, las cámaras seguirían, digamos, empatadas. Necesitas
más consenso. Ok, supongamos que la gente después de tantas vueltas y de tantas frustraciones empieza a ver detrás del velo del populismo, que le dan con una mano lo que le sacan con la otra. Lo viejo y el discurso político, infiero de tu nota, pero también creo que en alguna medida lo creo, está un poco detrás de ese discurso. Todavía es demasiado viejo, todavía reproduce discursos y narrativas de otra época. ¿Qué es lo nuevo? Desde el punto de vista gramsciano, ¿es los dirigentes que tenemos ahora reformados, reciclados, modernizados? ¿Es alguno de los nuevos emergentes antipolítica? ¿Es otra gente? Porque tanto en el trabajo de José Palma como en el tuyo, no está especificado qué es lo nuevo. Lo nuevo, yo creo que lo podés ver en cierta conciencia referida exactamente a que el populismo económico ya no es sustentable. Pero ojo, porque cuando vos decís populismo, a mi modo de ver, no puede decir solamente populismo igual peronismo, como muchos republicanos abstractos piensan. El populismo económico, yo no te lo voy a decir a vos, que sos un economista de nota, el populismo económico consiste en no cumplir determinadas reglas que ya forman parte de un consenso internacional, ¿no es cierto?, donde de 200 países, 195 lo aplican, y vos tenés que estar dentro de ese paradigma. Y convengamos que los últimos años, hasta los gobiernos que se presentaron en una narrativa modernizadora, también hicieron su populismo económico. Porque acá además hay un punto importante. En la Argentina no solamente se ven, o en parte explican, los cambios de políticas al interior de un mismo gobierno, sino, Eduardo, hay que agarrar todos los años electorales. Si nosotros tenemos un parámetro, nosotros decimos no vamos a hacer populismo económico y eso se compone de A, B, C y D. Podemos discutir, no vamos a hacer. Lo definimos operativamente. Vos vas a ver que en todos los años electorales nos desviamos de la norma porque, en primer lugar, los gobiernos quieren la reelección, no quieren perder las elecciones. A lo mejor sería... No quieren perder ninguna elección. No. Ni siquiera la de medio término. Ninguna elección. Entonces te quiero decir, una dirigencia, lo veo difícil, que diga, bueno, vamos a hacer un gobierno, ¿no es cierto? Vamos a asumir las responsabilidades, vamos a tomar decisiones y bueno, nuestro destino será cambiar condiciones del país, no ganar la siguiente elección. Y eso es una cosa que se ve ahora, otra vez, pero en otros países también pasa, sí, pero otros países no tienen los problemas que tiene la Argentina. Yo quiero decir algo además. El problema que tiene la Argentina, hablamos de la macro, hablemos de la economía todos los días. Este es un país que no puede celebrar contratos. Todo se ha vuelto kafkiano, Eduardo. Entonces tenemos que pensar, porque eso es lo que la gente sufre todos los días, del contrato laboral, compra, venta, alquiler, exportación, importación, inversiones, ahorro. Todo es complejo. Entonces, quiero decirte, hay una base social que presiona, una dirigencia que yo creo que no está a la altura y un riesgo. Y ahora vamos a los fenómenos Milei, ¿no es cierto? Que nosotros ahora en particular estamos investigando, ¿no? O Grabois, pongámosle un poco de simetría a la centrifugación del voto. O Grabois. Ahora, si yo veo Milei, ahí te digo algo. También Grabois en esto, hay que distinguir, que a veces no se distingue. Confianza en la política o desconfianza en la política no es lo mismo que antipolítica. Y estos dos no es lo mismo que lo llama la nueva derecha. ¿Por qué? Vos hoy haces una encuesta sobre confianza en las instituciones, decís lo político, el 80% dice yo no confío en los políticos. Imagínate que el 80% va a votar el año que viene. Y ese 80% no confía en los políticos, por muy probablemente vote a alguna de las dos coaliciones en las cuales no confía. No confía en esos dirigentes, los va a votar. Una parte de esos van a elegir probablemente un partido, antisistema. Es medio paradójico por un partido antisistema que se presenta a elecciones, pero van a elegir un partido antisistema. Ahora, ¿cuántos de esos están pensando en la nueva derecha como una
utopía social, porque acá hay un punto interesante. Milei y en cierta forma Grabois plantean esto, Milei más explícitamente, como una lucha cultural. Vos tenés que cambiar la cultura, o la verdadera cultura se tiene que abrir paso. Y ahí, bueno, vos ahí creo que tenés que entrar en la categoría de la utopía también. Yo cuando, por ejemplo, escuchás a Milei, pero solamente Milei, fundamentos, un Estados Unidos, bueno, por ejemplo, esa es una construcción que excede la economía, empieza por la libertad irrestricta y absoluta de los individuos, lo liga con la felicidad. Y bueno, es utópico, no se puede probar en los hechos y tiene toda una visión. Y Milei te dice, es una batalla cultural. Lo de Grabois es un poco distinto, porque tiene otras raíces. Hay una pregunta que te quería hacer. Sí. Imagínate, yo soy candidato en el 2024, tengo el tema social. No, imagínate. Tenés el tema social. El tema social tenés que dar alguna respuesta, alguna precisión, no reemplazar planes por trabajo, eso no sirve de nada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y hay gente que piensa en asistencia, ¿sí? Grabois, en general la iglesia piensa, bueno, primero hay que contenerlo, después vemos lo del trabajo, no hay mucho trabajo, ni hablar, ni siquiera hay empleo, trabajo precario hay, pero es precario. Y hay gente que piensa en asimilarlo, integrarlo a la sociedad moderna, si querés, con formación, con reglas laborales que pongan un puente a los primeros trabajos, en fin, tratar de que no tengamos dos economías, sino una economía de gente afuera. ¿Cómo traducís? Ahora pensémoslo en términos de narrativa, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo acá? Porque hasta ahora, como vos bien decías, el discurso sobre la política social se ha replicado, aún durante el gobierno de Cambiemos. No fue muy distinto que el discurso kirchnerista. ¿Qué es lo nuevo ahí? Decime a mí, candidato, ¿cómo hago para bajar una línea moderna de progreso social en este contexto? Eduardo, yo creo, otra vez, que vos necesitas, primero, claridad conceptual. Porque nos damos cuenta que tenemos discusiones que o son pobres, o no son claras, o no son ilustradas. Primero tenés que tener claridad conceptual para hacer, y eso yo creo que es, ¿no es cierto?, una transición entre poblaciones que solo están para recibir un plan social, que se tienen que formar, que se tienen que capacitar para, ¿no es cierto?, tener una opción. Pero vuelvo, yo que le diría al político, eso depende de la convicción, depende del consenso, además del diagnóstico, pero los especialistas están. Ahora, vuelvo a decirte esto, ¿cómo se ganan las elecciones? Yo creo que se ganan aquí en el mundo hoy más por emocionalidad y por desempeño mediático que por un programa. Lo que pasa es que después para gobernar necesitas... Exacto, algo tenés que destilar antes. No, perdón. Para que la gente diga, bueno, recuerdo que algo de esto dijeron en la campaña. No, por supuesto. Vamos a decir en broma, pero cuando Menem decía, si yo le decía lo que iba a hacer, ustedes no me votaban, pero por lo menos parece que tenía algo que decir. O sea, alguna... bueno, entonces te quiero decir, es muy importante que se elaboren programas, muy importante, pero... es el segundo ese donde la gente mira y dice, me gusta, no me gusta. Muchas gracias. No, gracias a vos.